es el caso de la señorita Fátima. Ella es de Tetela do Campo y de pronto, por los movimientos internos de la coalición que encabeza Morena, nos damos cuenta que aparece postulada por el Partido Verde Ecologista de México, y cuando nosotros nos fuimos a ver cómo había logrado presentar el documento de la famosa autoadscripción, vimos que nos dimos cuenta que la extendió una asociación civil. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras, que la Jornada de Oriente acerca a todos sus seguidores a través de las cuentas que tiene en Facebook y en YouTube. Les doy la bienvenida a este programa. Déjenme contarles que es la segunda parte de una entrevista que les presentamos el lunes anterior con Raimundo García López. Él es integrante de Serranos Unidos en Resistencia Indígena, y en esta transmisión nos va a hablar de un tema muy importante para los pueblos originarios, que son las representaciones que tienen a través de los distritos indígenas en la Cámara de Diputados. El problema es que están llegando personas que no se encuentran identificados con su movimiento por la búsqueda y el reconocimiento de derechos. Por eso se encuentra Raimundo con nosotros para que nos cuente de esta problemática. Muchas gracias por tu participación. Don Raimundo, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mónica, y agradeciendo esta segunda oportunidad de expresar nuestras opiniones sobre un tema candente, que es el de la participación y representación indígena. Así es, don Raimundo, pues en septiembre pasado la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena envió una carta a la Cámara de Diputados para manifestar su descontento por el arribo de 2 diputados federales de Puebla, que llegaron a estas curules como representantes de los pueblos indígenas sin que ustedes los reconozcan como tales. Cuéntanos, ¿de quiénes se tratan? Se trata de la diputada que contendió por el distrito de Zacatlán, de las Manzanas, y del diputado Nale, que contendió por el distrito de Huauchinango. De Marco Antonio Nale y de Fátima Almendra Cruz Peláez. Sí, de la señorita y del señor. ¿Cuál es el problema con ellos? ¿Por qué no son verdaderos representantes de los pueblos originarios? Porque nosotros nos conocemos en la sierra, nos conocemos perfectamente, y nosotros no teníamos antecedentes de participación de estas 2 personas en el tema indígena. Entonces, cuando nosotros estábamos muy pendientes con este asunto de la postulación de candidatos a los distritos indígenas, ¿por qué? Porque teníamos el antecedente que cuando se hizo la relicitación para sacar la nueva conformación de los distritos en el 2018, el INE convocó a consulta indígena para la relicitación. Nosotros estábamos metidos en la dinámica de esperar la consulta indígena que habíamos logrado condicionar al proyecto, a la concesión minera de Carlos Lenín Tetela y a la a la autorización para instalar una hidroeléctrica en Cabarca, 5 municipios: Zapotitlán, Xochitlán, Nazontla, Soquiapan y Zacapuala. Fue tal la lucha de los pueblos indígenas en esos años, una lucha muy fuerte, que se tensó mucho porque era el gobernador Moreno Valle. Se tensó muchísimo que se tensó. Había incluso posibilidades de violencia en los municipios porque la gente estaba
muy determinada a no permitir que la concesión minera del INM entrara a la fase de exploración y de explotación, porque ya estaba la concesión. Y nosotros señalamos cuando emitimos nuestro primer posicionamiento que dichas concesiones, tanto la concesión minera como las hidroeléctricas, que son muchísimas en la sierra, eran ilegales porque no hubo consulta indígena. Sí, las autorizaron sin consulta indígena en una región indígena y las autorizó la Secretaría de Economía, la autorizó la Comisión Nacional del Agua, en el caso de la hidroeléctrica. Entonces nosotros hicimos una lucha muy fuerte, muy fuerte, conjuntamente con otras organizaciones, y de ahí nace Serranos Unidos, un conglomerado de organizaciones. Algunas ya han optado por alejarse, lo entendemos, es muy desgastante la lucha, pero otros no, nos mantenemos en esto, porque es una lucha que traemos no de 10 años para acá, la lucha es de 30 años, 40 años, cuando iniciamos un movimiento muy fuerte con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en 1986, ¿sí? Que es por reorientar la política del Estado, ¿no? Cambiar la política económica, impulsar la democratización del país. Entonces, estos temas entran también ahí. El problema es que las personas que forman parte de esta lucha no están llegando a los espacios de representación, sino que están siendo ocupados por personas que no tienen ningún vínculo con este movimiento que ya lleva tantas décadas. Efectivamente, y es el caso de la señorita Fátima. Ella es de Tetela do Campo, pero nunca la vimos en movilización alguna, jamás, ni en foros, ni en debates, y de pronto, por los movimientos internos de la coalición de encabeza Morena, nos damos cuenta que aparece postulada por el Partido Verde Ecologista de México, y cuando nosotros nos fuimos a ver cómo había logrado presentar el documento de la famosa autoadscripción, vimos que nos dimos cuenta que la extendió una asociación civil, ¿no? que se llama la Gubernatura Indígena, y le dieron el cargo de promotora, y con ese documentito el INE la aceptó, ¿no? Pero no es indígena. ¿Esta organización sí tiene antecedentes en el movimiento? No, es una asociación civil muy sui generis, nace en el Estado de México y sobre todo promueve proyectos, digamos, proyectos sociales, supuestamente gestiona viviendas, etcétera. Pero es una asociación muy sui generis porque no tiene, autonombra gobernadores, ¿no? Nos damos cuenta que ya es gobernador tal, que ya es gobernador aquello, que ya es gobernador. En el caso patético nuestro, que un integrante nuestro que participa mucho con nosotros, resulta que es gobernador indígena. Y digo, a ver, ¿cómo está que es gobernador indígena? No, pues es que me dio el nombramiento, hablaron conmigo. Entonces, son nombramientos de carácter administrativo, ¿sí? Nada más por la figura de utilizar ese de gobernadores indígenas, ¿sí? Entonces, no tienen base social, no tienen presencia en la región. Hacen una cuota reunión en tal municipio, pero base social, presencia, trabajo serio, organizado, no lo tienen. Cosa muy diferente que lo tienen otras organizaciones de la sierra, Unitona, Villatlali, Serranos Unidos, etcétera, ¿no? Que sí tenemos ahí una presencia permanente y activa, ¿no? Y que emprendemos acciones a veces fuertes. Don Raimundo, ¿qué pasó en el caso de Marco Antonio Natale? ¿Cómo es que logra comprobar que es indígena? Mire, ese distrito es uno de los 28 distritos indígenas, ¿sí? Desafortunadamente, el INE no lo consideró en el paquete de 21 distritos indígenas que deberían de postular candidatos. Y el TRIFE avaló la propuesta del INE, pero dejó fuera 7 distritos a nivel nacional, y entre ellos 2 de Puebla, Huauchinango y Teciutlán, ¿sí? Entonces, NALE no tenía
que tiene el requisito de meter su documento de autodescripción indígena, pero es un distrito indígena. Y por cuestiones morales tiene que ir un indígena ahí, en ese distrito, ¿sí? Aunque legalmente el INE y el CIFE no lo consideren en este paquete de 21 distritos. Y también el INE, a raíz de estos temas de la autodescripción, pues aceptó mucha gente y el tribunal le tuvo que enmendar el caso, como el caso de Hidalgo, caso de Chiapas, en muchos casos, ¿no? Que se dijeron indígenas, los que no son indígenas, ¿no? Entonces, ¿Desde este es cuándo un se tema que presenta traemos. este problema? ¿Desde cuándo están ocupando estos cargos de representación para indígenas personas que no lo son? En el caso de Bueno, Puebla. con el tema que el INE implementó en 2018, desde el 2018, los 3 distritos de la Sierra Norte de Puebla han sido postulados gentes que son del partido Morena, ¿sí? Y ninguno ha sido indígena. En la pasada legislatura, el compañero diputado que desafortunadamente falleció del coronavirus de Huichinango no era indígena. La diputada del PAN que representó Zacatlán, Tetela, pero no es indígena. La señora que representaba Tecitlán no es indígena. Es más, pues nosotros hicimos un rastreo de certidumbre en cámara y brilló por su ausencia. No hacía absolutamente nada más que ir a alzar el dedo y votar. Punto. Entonces, ¿qué tipo de representantes tenemos nosotros, los pueblos indígenas, en una región en que hay una, digamos, no rebelión, sino sí una participación activa, muy activa en la sierra, y donde hay compañeros y compañeras indígenas que tienen todas las características para ser auténticos representantes de nuestros pueblos? Y no ha sido así. Morena ahí nos ha fallado. ¿Y por qué cree que está excluyendo a los verdaderos liderazgos indígenas, este partido y pues el Partido Verde, ¿no? Que es el que respaldó el perfil de Fátima Almendra Cruz y de Marco Antonio Natal. Y el PAN, que también lo mencionó. Por las famosas coaliciones, ¿no? Porque en la coyuntura del 2021 había 2 gentes de Morena que querían ser postulados, un compañero de nombre Alonso de Huitzila y otro compañero de la región de Huachinango, que fue secretario de Infraestructura cuando inició Barbosa. Este compañero ha colaborado con Barbosa desde el Senado de la República, fue secretario de Infraestructura, tuvo unas semanas o meses y después ya no. Quiso ser postulado los dos, pero fueron bajados, porque con la alianza que hizo Morena, el Partido Verde, le dio esos espacios. Yo me di a la tarea de buscar si había habido una modificación al instrumento de coalición y no la encontré. O sea, fue hecho abajo de la mesa, ¿sí? Se violó la legalidad interna de Morena, porque no hubo modificaciones al documento de la coalición. Entonces, por esta razón, entraron la muchacha de Tetela y el señor de Huachinango por el Partido Verde Ecologista de México, que forman parte de la coalición electoral y ahora legislativa de Morena. Este problema ya ha sido advertido por los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, el hecho de que no se está cumpliendo el espíritu que creó estos distritos indígenas. Por este motivo, el INE está llevando a cabo una consulta. Si nos podría comentar en qué consiste esta consulta y en qué etapa se encuentra. Bueno, sí, esta consulta inició hace unos días y es el tema de la consulta para ver los requisitos de la autoadscripción calificada, porque el tribunal mandató al INE que le hiciera, porque cuando muchos indígenas en diversas regiones impugnaron a estas personas que se postularon como indígenas y ser indígenas, el tribunal echó abajo algunas, pero no todas.
no todas las que impugnaron tuvieron una resolución favorable, pero sí mandató al INE a que definiera las características de la autoexcepción calificada. Y por esta razón está haciendo el INE esta consulta indígena, y también la magistrada del tribunal, de apellido Talora, hizo una declaración en el sentido de que era un problema la autoexcepción, porque había gente que supuestamente era indígena, que estaba en la Cámara de Diputados y que no es indígena. Entonces, este es el tema. Están llevando el tema de la consulta para definir los requisitos de la autoexcepción, pero también lo están haciendo con un protocolo elaborado y aprobado por el Consejo General del INE, no consensado con los pueblos indígenas, ¿sí? Tienen ahí un cuadernillo, unas preguntas, ¿no? Hay una pregunta chusca, preguntan ahí a la gente que son indígena, que a qué horas pueden ir los del INE, cuál es el mejor horario para ir a las comunidades por parte de los funcionarios del INE para constatar si la persona que se postula es indígena o no es indígena. Están pidiendo horarios, ¿no? Como si fuera una oficina burocrática, ¿no? Entonces, esto es, con todo respeto, risible. Pues, pero bueno, entonces la consulta ya falló de origen, porque si no fueron consultados para elaborar el protocolo, ¿qué representación realmente va a tener? Efectivamente, y eso se lo hicimos saber al doctor Lorenzo Meyer cuando en el 2017, Lorenzo Córdoba. Sí, cuando fuimos nosotros a ver a Córdoba, venimos aquí a la Ciudad de México a ver a Lorenzo Córdoba, porque estaban preocupados por la consulta indígena haciendo el INE en aquel entonces en materia de legislación, porque de pronto llegó. Nosotros estábamos tan metidos en el tema de preparando o esperando que nos convocaran para la consulta indígena, para la protocolo del proyecto de Carlos Slim y de hidroeléctrica de GESA, que se llama San Antonio, pero la Semarnat les dio un año para llevar a cabo la consulta al gobierno, porque también tenía muchos asegúnes la resolución, porque en ese tiempo en la Semarnat había muchos abogados pro empresariales, ¿sí? Entonces nos metieron ahí muchos vericuetos que favorecían a las empresas en la consulta indígena. Y nosotros dijimos, no, la empresa no tiene que organizar ninguna consulta, debe ser la Semarnat o con agua y los pueblos indígenas para elaborar el protocolo. Y en eso estábamos cuando se nos viene la consulta de la recitación del INE y nos dimos cuenta que también era pues, una aberración. Y fuimos y buscamos una cita y logramos que nos recibiera Lorenzo Córdoba, nos acompañó el entonces comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, el arquitecto Martínez Veloz. Y ahí le planteamos que no era consulta. Entonces llegamos a una negociación. Bueno, vamos a organizar un foro nacional sobre participación y representación política indígena. Entonces hicieron 3 foros en diversas partes del país, en el norte, en el sur y en el centro. En el centro fue en Puebla, que llevó a cabo este foro, donde participamos muchas organizaciones indígenas. Y entonces, resultado de estos foros, el INE promovió esta cosa que le llaman las acciones afirmativas. Ahí decía que deben ser gentes indígenas que se deben de postular en tales distritos. El INE propuso 12, el tribunal le subió uno más, fueron 13 en el 2018. Entonces, estas son las afirmaciones, las acciones afirmativas. Y siguió el tema, ahora en el 21 también acciones afirmativas, pero ahora ya no en 13, sino en 21 distritos indígenas de los 28. Pero igual, el tema cayó muy en que muchas personas que no son indígenas se postularon, como es este caso. Por eso nosotros enviamos un comunicado a tanto. Nosotros mandamos antes al INE y al TRIFE, haciéndole esta observación de que en estos distritos se habían postulado gente que no era indígena. Y después le mandamos un comunicado al presidente de la mesa directiva del Congreso de la Cámara de Diputados, expresándole que desconocíamos políticamente, porque legalmente no teníamos ninguna opción, que desconocíamos políticamente
a estas dos personas que no nos representan. Y es una definición política que hasta la fecha, pues no los hemos visto recorrer los municipios indígenas, las comunidades indígenas. No sabemos dónde están, no sabemos si trabajan mucho aquí en San Lázaro o están en sus casas, pero no los vemos en los pueblos y en las comunidades indígenas. Don Raimundo, sobre esta nueva consulta que está realizando el INE para definir cuáles son los requisitos que deben tomarse en cuenta a la hora de verificar si una persona que se postula como candidato indígena realmente es indígena, ¿qué otros errores ha identificado además de esta pregunta burocrática que ya nos señaló? Mire, yo apenas empecé a revisar el protocolo, la convocatoria, porque cuando yo observé que estaban llevando a cabo la consulta, nos invitaron, fue el compañero Ángel Pérez López a Zacatlán, es abogado indígena, estudió en la UAM, fue también a Tiziutlán, comisionamos al abogado indígena Eloy, a otro compañero de Cuetzala, Juan Chepe, es abogado indígena. Yo les dije, pues si quieren ir, pues asistan. Y ya nos rendimos informe y nos dicen que es un desastre, que la gente que va ahí no sabe. Imagínate, en Zacatlán va la rectora de la universidad que está en Aguacatlán. Pues no es indígena, no nos representa, ¿sí? Y en todo proceso de consulta indígena dice que debe de hacerse a través de nuestras instituciones representativas, pero con todo respeto, dicha universidad no nos representa, ni tampoco la Universidad Intercultural, ni mucho menos los presidentes municipales. Ellos son autoridades constitucionales, pero no son representantes indígenas, ¿sí? Pues ese es otro problema. Ahora, cuando revisamos el protocolo, nos dimos cuenta que es el mismo, nada más le cambiaron algunas cuestiones de forma al protocolo que usaron en la etapa anterior, en el proceso anterior. Entonces nosotros estamos previendo que los resultados van a ser lo mismo, ¿no? Ahora, meten el tema de la autocorrupción, porque eso ya se lo mandató el tribunal, pero el protocolo también tiene muchos asegúnes, ¿no? Como le decía yo esta pregunta. También en el protocolo de esta consulta para la autocorrupción establece que el INE va a elegir a los representantes indígenas en estas reuniones. Pero ¿cómo el INE nos va a elegir a nuestros representantes? No, somos las comunidades indígenas quienes debemos decidir quién nos representa, pero no una institución, aunque en este caso sea una institución autónoma como el INE, ¿no? Pero es parte del Estado. El Estado no puede definir nuestras representaciones. Entonces, tiene muchos asegúnes, y por esa razón le mandamos otro comunicado al doctor Córdoba y al presidente del Consejo, al presidente del tribunal, y el tribunal lo turnó a la Fiscalía para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que depende del tribunal, y porque seguramente se equivocó la persona que analizó nuestro... Es comunicado, no estamos pidiendo ningún juicio. Seguramente se equivocó y pensó que estamos pidiendo un juicio. Nosotros no estamos pidiendo un juicio, estamos pidiendo una reunión con el presidente del tribunal y con el presidente el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, para que veamos todos estos asegúnes y no caigamos de nuevo en la situación que pasamos en el 2018, que nosotros promovimos un juicio en el tribunal que resolvió en contra nuestra por la relicitación que hizo el INE. Pero como van las cosas, pues vamos a llegar a la misma circunstancia. Nada más se introducen ahora el tema de la autodescripción indígena. Y entonces tenemos este jueves, tuvimos una reunión el jueves pasado con la Defensoría Electoral, que depende del tribunal, y pues vamos a ver qué avances podemos llevar con ellos para tocar las puertas al Consejo, al INE y al tribunal, y podamos llegar a una conclusión que beneficie a los pueblos indígenas de México. Pero en la sierra, no vamos a bajar la guardia. ¿Cuál es la propuesta de Serranos Unidos en Resistencia Indígena
para que se garanticen verdaderos representantes indígenas en estas posiciones? Sí, primero queremos que la cabecera distrital o las cabeceras queden en municipios que tengan arriba del 90% de población indígena, ¿sí? O 70%, como tenemos el caso de Zacapuala, Coachala, y ahora podemos proponer Huehuetla, Tlalpan, Olimpia, Zongozotla, Zapotitlán, Huitzila, ¿sí? Aguacatlán, donde está en el hueso de la población indígena. El INE nos dice que son por cuestiones técnicas, de telefonía, carreteras, medios de comunicación, etcétera. Pero para nosotros ese no es el tema, ¿no? Es como nos decía el responsable que llevaba la consulta indígena en el INE en el pasado proceso, mi amigo el antropólogo Embris, decía que en el caso de la sierra habían juntado en un distrito a los nahuas y en otro distrito a los totonacos. Dice, ¿para qué? Para que no nos peleáramos. Digo, si no nos peleamos, aquí estamos totonacos y nahuas y nos llevamos muy bien. Le digo, hay casos que un totonaco se casa con una nahua se casa con otro, y no hay problemas. Ese no es criterio, nosotros lo dijimos, y la mayoría que asistente secundó la observación. Este no es el tema. El tema es de voluntad política y de respeto a la representación. Eso es lo que estamos queriendo, que los decididos queden y que tengamos realmente diputados indígenas. Tenemos el problema que se deben de postular a través de los partidos, ¿no? Todavía no llegamos a la etapa de ejercer nuestra libre determinación y que las comunidades indígenas en asambleas generales determinemos quién va a ser el diputado, ¿sí? Y que el INE lo acate y el Congreso de la Unión, si es diputado, lo acate la Cámara de Diputados, y si es senador o senadora, que lo acate la Cámara de Senadores, pero que sean las comunidades. ¿Por qué? Porque a través de los partidos políticos es muy complicado porque hay muchos círculos de interés, ¿no? Recuerdo que una campaña electoral cuesta muchísimo dinero, porque en tiempos de campaña en las comunidades indígenas corre la comida, los regalos, el alcohol, desafortunadamente el alcohol, ¿sí? Entonces corren muchos vicios todavía, corre la compra de votos, desafortunadamente compran votos los candidatos para ganar los cargos de elección popular. Y esto ya debe de terminar. Una campaña no debe ser tan costosa. Una asamblea comunitaria no cuesta, ¿no? Más que el traslado de la gente que va a hacer, pero se ahorraría miles de millones de pesos. Es lo que queremos, que sean las comunidades, los pueblos indígenas, quienes determinemos quién va a ser nuestro diputado o diputada, y que haya una vinculación directa, porque si yo pongo, yo quito, ¿sí? Si no me funcionas, te quito, pero ahora no hay eso. Si hacen las cosas los diputados, bien, si no lo hacen, también. Muchos diputados ya no regresan a sus distritos. Ese es el problema. Entonces queremos buscar una fórmula mediante la libre determinación y la autonomía para que seamos los pueblos y las comunidades quienes decidamos quién nos va a representar. Y el INE queremos que nos escuche y que nos entienda para este tipo de propuesta que vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer en los foros, en estas cosas de reunión consultiva. Lo tenemos que hacer en los espacios donde se toman las decisiones. ¿Sí? ¿En dónde sería si no es en estos foros? En los órganos del INE, en este caso, el Consejo General, y en el caso del Tribunal, en la Sala Superior, y también con los partidos políticos. Porque los partidos políticos es un mal necesario, porque en el 2018 algunos partidos impugnaron el acuerdo del INE por el que les obligaban a postular candidatos en 12, 13. Y ahora en el 2021 igual impugnaron, porque les dijeron que eran 21. Y aquellos que impugnaron se beneficiaron con meter diputados indígenas hechizos, como el Partido Verde que impugnó, ¿sí? Y tiene diputados indígenas que no son indígenas. O sea, también es una cosa inaudita, ¿no? Por eso tenemos que
hablar y convencer a los partidos políticos de que tienen que escuchar a los pueblos, ¿no? Indígenas, para que realmente lleguen diputados indígenas a los congresos. En el Congreso de Puebla, ¿no? Tenemos el caso de una diputada que no es local, que no es indígena, que es de Cholula, me parece ser, de la región de Cholula, pero que no es indígena, pero se autoescribió como indígena. ¿De quién estamos hablando? No recuerdo el nombre, pero es diputada por representación proporcional del PRI. De representación proporcional. Sí. Ok, será un dato que estaremos verificando en la jornada de Oriente. Sí. Muy bien, don Raimundo, pues vamos a estar atentos a qué conclusión llega el Instituto Nacional Electoral con esta consulta indígena. Esperemos que sí haya correcciones, como usted lo señala, y que las cosas no queden igual, porque de lo que se trata es de mejorar los requisitos para que se garantice a verdaderos representantes de las comunidades y pueblos originarios. Efectivamente, eso queremos, que exista primero que nos escuchen y nos atiendan, primero, ¿no? Que nos atiendan y nos escuchen, y nos atiendan. Segundo, que exista voluntad para traducir en hechos las propuestas de los pueblos, ¿sí? Porque si no, ellos van por un lado y nosotros vamos por otro lado, y caeríamos en lo que le dijo digamos, de un indígena, así entre comillas, al oidor Zorita, cuando el visitador que mandó el rey de España a recorrer la Sierra Norte de Puebla, y dice, pues es que no nos entendemos, nos impusieron un modelo que nosotros no estamos acostumbrados, ustedes hablan un lenguaje y nosotros otro, y así andamos, tú por tu lado y yo por mi lado. Aquí estamos en el tema indígena, no nos entendemos. Las instituciones no nos entienden, no nos escuchan y toman decisiones burocráticas, y no se trata de tomar decisiones burocráticas, se trata de tomar decisiones que beneficien y reconozcan los derechos que tenemos como pueblos, la representación. Así es, don Raimundo, pues esperemos que sí se logre con esta consulta. Le agradezco mucho su participación. Gracias, estamos a sus órdenes. Igualmente, don Raimundo, y también a todas las personas que siguieron esta transmisión. Les recuerdo que la Jornada de Oriente les presenta todos los días a las 8 de la noche el programa de las reporteras, así que esténse pendiente de los espacios en redes sociales que tiene este medio de comunicación. Yo me despido, los estaré viendo el siguiente lunes. Hasta luego.